vamos a arrancar con esta primera entrevista que vamos a hacer en esta hermosa tarde de sábado. Vamos a hablar de una obra que hoy está en funciones en el Teatro Regio. Una obra de la que ahora vamos a enterarnos bien de qué se trata. Vamos a dejar que una de las protagonistas nos vaya develando obviamente el misterio o nos cuente un poquito de qué se trata esta obra que se llama Relojero y que está en función en el Teatro Regio. Estela Galassi es una de las protagonistas de esta obra y ha tenido la diferencia de atendernos en esta tarde. Buenas tardes, Estela. Juan te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Juan. Muy bien, por suerte. Gracias. Muchísimas gracias por este contacto con Yo Quiero Verte, ¿eh? No, por favor, un gusto. Contanos un poquito qué nos vamos a encontrar las personas que vamos a ver Relojero en el Teatro Regio. Bueno, Relojero es una obra nuestra del grotesco argentino, del gran Armando Discépolo, escrita en el 34, y más allá de encontrarnos con un género que se hace poco porque de verdad precisa que los teatros oficiales se encarguen un poco de hacerlo, porque tienen por lo general un elenco numeroso y demás. Además de encontrarnos con eso, con un grotesco, con nuestro teatro, con nuestros autores, creo que además de eso uno se puede encontrar viendo esta obra con una fuerte repercusión de algo que pasaba en esa época y aún puede seguir sonándonos a todos nosotros en la actualidad, ¿no? No cambiaron tanto las cosas. No sé si querés que no te voy a contar la historia, es la historia de obviamente familia. Esto lo tenemos que dejar en el anonimato para que la gente obviamente vaya. Sí, podemos decir que es una familia donde el papá es relojero y donde los 3 hijos están ya en una edad como de tomar sus propios caminos, y ahí empieza un poco el conflicto de la situación, porque estos hijos quieren progresar, quieren salir un poco de la forma de vida familiar, y bueno, y ahí empieza a desencadenarse el conflicto, ¿no? Hola Estela, Ana Clara Bermúdez te saluda. Hola, encantada. Igualmente. ¿Cómo podrías describir, obviamente sin develar todo completamente, pero a tu personaje, a Irene, a la madre de esta familia, que a pesar de que la obra fue escrita, como vos bien decías recién, en el 34, tanto tiene también para decirnos hoy en día al espectador del siglo XXI? No te escuché lo último. ¿Tanto tiene para decirnos? Que también tiene tanto para decirnos al espectador de la actualidad. Sí. ¿Vos querés que te hable un poco de la madre? Sí. Y mira, esta es una madre, bueno, como todas las madres siempre tratan de que no cambie nada un poco por temor a que el cambio traiga peores cosas de las que hay, digamos. Entonces trata de mantener todo lo que puede esta familia funcionando como está. Es una madre en esa época muy en un segundo plano, ¿no? El padre era como la figura más fuerte en la familia, pero de todas formas a mí me interesó mucho encontrar la fuerza de esta mujer y la inteligencia de ella también, defender ese rol que, a pesar de que la sociedad lo ponía como en ese segundo plano, de todas formas luchaba por ser escuchada, ¿no? Y bueno, la madre lucha un poco por esta familia que se empieza a desarmar y después padece las consecuencias. Hay un condimento interesante de la madre en el sentido de que en algún momento empieza a dudar si no es la falta de religión la que produce todo esto, casi sí, desde una mirada supersticiosa de la religión, digamos, no hablando desde el lado de la fe, sino desde el lado como de la propia conveniencia, ¿no? Como si rezamos, quizás las cosas se solucionan. Es un personaje interesante, si bien no es un personaje que sostiene la obra, porque eso es claramente el rol del relojero, del padre, pero es un personaje interesante y además tiene tiene sobre todo una escena donde aparece el humor y alivia un poco la situación que se va viviendo en la obra, ¿no? Sí, exactamente. El humor en ciertas partes
la verdad es que es clave para poder seguir viviendo la obra y seguir repensando todo el tiempo esto que la obra propone con respecto al tiempo y a pensar cómo se vivió el pasado, cómo estamos viviendo el presente, si era lo que esperábamos o no. ¿Cómo te tocó a vos en lo particular el realizar esta obra? El pensarte con respecto a vos misma, con respecto al uso del tiempo, al pasado, a cómo vivís el presente. Sí, sí, a mí particularmente me interesó mucho hacer la obra porque no había hecho nunca ningún discépolo y, bueno, esas cosas que uno tiene cuando es actor o actriz, que siempre tiene algunas cosas pendientes para hacer, ¿no? Entonces, hacer un grotesco era algo que estaba pendiente. A mí me parece que la obra, lo que me hizo reflexionar en cuanto a lo que pasaba y a lo que en algún punto sigue pasando y que a mí me interesa, es como algo que tiene que ver con el salvarse individualmente, que creo que ya no sirve como sociedad y tampoco servía en ese momento, pero que el hombre sigue como insistiendo dentro de eso, ¿no? Como cada uno buscando cómo salvarse, teniendo en cuenta como también una de las cosas principales para el salvarse, el tema de lo económico. Y a mí me parece que lo interesante es que se plantea es como que pues cada uno por la suya no se salva a nadie, según de toda la familia. Y eso de verdad me hizo pensar, me sirve para seguir pensando también el presente, porque creo que el teatro es eso, es las obras que se mantienen y que se reiteran por algún motivo, es porque justamente detrás de esa obra histórica hay algo que podemos reflexionar hoy, porque si no, no tendría sentido, simplemente sería como una obra de museo, ¿no? Como bueno, esto se hizo, se muestra y se vuelve a hacer, pero estas obras nos siguen hablando y me parece que yo lo que más rescato es eso, como escaparle al salvarse por lo individual y buscar una salida más colectiva. Yo pensaba un poco, vos hablabas recién, Estela, de discépolo, ¿no? Sí. Me imagino que habrá sido muy difícil hoy actualizar el lenguaje que se utilizaba en esa obra. Y te quería preguntar si por ahí, cómo se fue allanando, cómo se fue generando, cómo se fue actualizando ese texto para hoy ponerlo en cartel en el Regio. ¿Fue original? ¿Se hizo alguna adaptación respecto al texto original? No, lo que se hizo fueron recortes, porque el texto era mucho, la obra era muy extensa y un poco reiterativa, porque en esa época las obras, los conceptos se reiteraban mucho como para un público que lo necesitaba más. Me parece que el público de ahora es más como rápido en ese punto. Entonces está un poco recortado en algunos lugares, que costó bastante porque la obra es muy poética y de verdad a veces quitar cosas, sobre todo quitar textos, sobre todo en los monólogos, y eso es resignar poesía, entonces es muy difícil, pero se recortó. Y después, bueno, qué sé yo, algunas que otra palabra se cambió para que se entienda más, pero muy poco. En realidad está muy respetado y no es fácil además cambiarle mucho a Discépolo. Es un gran autor y todo está muy pensado, no hay nada al azar. Claro, por eso te preguntaba, ¿habrá sido todo un desafío tratar de respetar el espíritu de Discépolo y hacer toda esa clase de recortes? ¿Habrá sido todo un desafío para los guionistas, para todas las personas que tuvieron que participar en ese recorte? Sí, básicamente para la directora. Fue una propuesta de la dirección, pero nosotros después íbamos leyendo la obra, íbamos haciendo y de golpe veníamos con, bueno, no, acá precisaría que apareciera esta frase porque si no, no me cierra a mí la idea, y se fue modificando eso, en base al trabajo ya de ensayo, ¿no? Y pensamos también en lo lindo de poder llevar esta obra a los barrios, a un teatro como el Regio. Contanos qué te genera el hecho de poder presentar esta obra en este teatro. Mira, a mí me parece que es un teatro ideal para eso, sí, porque tiene un público que va a ese teatro, y creo que esta es una obra excelente para ahí.
De hecho, la obra no teníamos todavía crítica, ni nota, ni nada, y empezó a generarse una buena cantidad de público. Hoy tenemos muchos espectadores. Esta semana fueron 2 funciones hasta ahora con mucha gente. Y es muy lindo porque hay un público que es muy de este tipo de teatro, que casi participa como muy metido dentro de la obra, no sé, como por ahí hasta contesta cosas. Ahí el otro día el relojero, el protagonista Osmar Núñez, me hacía una pregunta, el relojero en realidad le hacía una pregunta a mi personaje y una señora en la platea la contestó. Y eso es algo que produce como mucha ternura. Es muy lindo cuando el público está tan metido adentro del trabajo, y la verdad que festejan todo, y a la vez cuando aparece el drama se producen unos silencios así cargados de tensión. Es muy disfrutable, la verdad que lo pasamos muy bien. Estamos hablando con Estela Galassi, una de las protagonistas de El relojero, esta obra que escribió Armando Discépolo, el gran Discépolo, y que se está obviamente estrenando o está en funciones en el Teatro Regio. Estela, contale a la gente de qué manera o cuándo es la obra, a dónde, para que la gente pueda sacar las entradas, de qué manera pueden sacar las entradas, cómo pueden ver esta obra y obviamente meterse y conocer la totalidad de esta oferta que están haciendo. Sí, la obra se da de jueves a domingo, los jueves, viernes y sábado a las 8:30 y los domingos a las 8. Las entradas se sacan en la boletería misma o creo que hay una página de complejo donde se pueden sacar. Los jueves es a mitad de precio, es el día popular. Igual las entradas no son entradas caras. No sé qué más decirte, que no se la pierdan porque termina en junio, o sea, fines de junio, creo que el 25, por ahí, por esa fecha, ya termina. Fue una temporada un poco corta, a veces se hacen 3 meses, en este caso son 2 meses de obra, después se estrena ya otra, así que sí, es una obra como para aprovechar y no dejar pasar. Ahí estábamos. Estela, muchas gracias por este contacto con Yo Quiero Verte, y ahora vamos a pasar los datos para que la gente pueda no perderse esta obra, El relojero, que va a estar en el Teatro Regio. Gracias, Estela. Bueno, gracias a ustedes y un gusto. Hasta siempre. Un gusto, hasta siempre. Pasaba Estela Galassi, una de las protagonistas de esta obra, Ana, ¿no? Sí, y para los que quieran ir y sacar las entradas, como recién decía Estela, pueden sacarlas en boletería, que es en Avenida Córdoba 6056, directamente ahí en el teatro, y si no, pueden sacarlas mediante la página del Complejo Teatral Buenos Aires. Igualmente, los precios son bastante accesibles. Las entradas salen entre los 120 y los 170 pesos, y como ella decía recién, los jueves sale 85 pesos.